Muy atentos a lo que sucede en estas protestas, en estas manifestaciones. Os quiero preguntar precisamente por Rusia, por el presidente ruso Vladimir Putin. Según la agencia Bloomberg, marca sus exigencias, habla de no ceder el territorio, algo que por cierto ya ha reiterado también en la pasada semana. Habla de la neutralidad de Ucrania, es decir, que no puede entrar en la OTAN, y también habla de las tropas europeas en Ucrania. Son un poco las líneas rojas de Vladimir Putin. Emiliano, se habla mucho de las concesiones que tiene que hacer Ucrania. ¿Qué concesiones tiene que hacer Rusia? Y también, ¿qué respuesta esperas a este ataque en Moscú? Hay diputados rusos que hablan de un misil Oresnik. Bueno, es que el problema que tenemos encima de la mesa es, en todos los conflictos en los que ha participado el señor Putin, jamás ha negociado nada. Es decir, ha sido por imposición. Entonces, no sería aceptar unas condiciones de negociación, porque cuando uno negocia, establece, digamos, su posición y luego trata de buscar un punto de equilibrio. Y hasta ahora, en todas las fases que llevamos sobre esta eventual negociación de cese el fuego, pues Putin y su gobierno siempre han mantenido la misma posición, que no es una negociación de cese fuego, es una aceptación de capitulaciones, de la derrota de Ucrania. Porque si no cede nada, es decir, pues no hay nada que negociar, simplemente acepta usted las capitulaciones, se va a Zelensky y yo me quedo con Ucrania y pongo ahí a quien quiera, como ocurre también con Bielorrusia. Entonces, bueno, pues así no se puede negociar de ninguna manera. Y así es imposible, por mucha intermediación que el señor Trump quiera hacer, de tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues probablemente hoy, que todavía están reunidos en Jeddah, pues se firme el acuerdo que ya llevaba bajo el brazo el señor Zelensky en la famosa reunión del despacho Oval. Trump podrá vender a la opinión pública norteamericana que ha conseguido un acuerdo de minerales raros por valor de 500.000, que le corresponde 250.000 millones, porque era el 50% para cada una de las partes. Y luego viene la parte difícil, que es, muy bien, usted que ha dicho que el señor Putin confía en usted y que usted es capaz, eres el único líder del mundo capaz de sentar a Putin en una mesa y que acepte un cese el fuego, pues ya veremos si lo consigue, porque tal y como están yendo las posiciones, parece que Putin no tiene ninguna intención, que es de hecho lo que ha venido haciendo históricamente. Él sabe que al final hay una división en el oeste y por lo tanto es simplemente paciencia, no tiene que dar respuesta ante ningún pueblo, ni siquiera ante la Duma, porque no hay elecciones libres, pues es decir, yo puedo imponer mis condiciones y así, pues obviamente es muy difícil que acabe esto, salvo que efectivamente Ucrania acepte las capitulaciones, acepte todas las condiciones, pierda el 20% de su territorio y pierda su soberanía como Estado independiente y por lo tanto pues incorpore otra vez bajo la soberanía de la famosa Federación Rusa. La cuestión es si la sociedad ucraniana, que es la víctima, pues acepta esa posición y en su caso, ¿qué hacemos los europeos? Creo que es la única solución que tiene actualmente Ucrania, habida cuenta del posicionamiento extremo que tiene la administración Trump. Y luego comentar una cosa, Sergio, si me permite, respecto al candidato, ganó las elecciones primarias. Lo que hizo el Tribunal Constitucional rumano fue impedir que se presentase, que hubiese más elecciones, habida cuenta que se demostró que había una interferencia rusa. Y las manifestaciones y altercados, pues ya podemos imaginar quién las está moviendo en un intento de desestabilizar a Rumanía y de esa manera pues tener el eje Hungría y Rumanía dentro de la Unión Europea para tratar de desestabilizar el proceso de integración, que es el objetivo que tiene tanto el señor Trump como el señor Putin por diferentes razones. Bueno, pues pendientes de esta tensión en Rumanía. Ayer, por cierto, Macron también estaba en Moldavia, todos estos sitios en los que se habla de la amenaza de Rusia. Cada espectador que saque su conclusión. Vamos a mirar a lo que está pasando en Arabia Saudita con estas negociaciones que les estábamos comentando y en este caso con una última hora. Un miembro de la delegación ucraniana que ha llegado a Arabia Saudita para reunirse con representantes de Estados Unidos ha dicho hace apenas minutos a Fox News que Kiev está lista para firmar el acuerdo sobre minerales. El miembro también ha mencionado que Ucrania está lista para un alto el fuego parcial y está dispuesta a avanzar en el tema. Dice literalmente: nadie desea la paz más que Ucrania. Mientras tanto, hoy temprano Rusia ha compartido que los últimos ataques con drones en Moscú, este ataque masivo que venimos comentando, podría posiblemente afectar las negociaciones de paz. Pendientes de esta reunión en Arabia Saudita con Marco Rubio, también con Andrei Yermak, la delegación de Ucrania y de Estados Unidos que sigue reunida en estos momentos, mientras Ucrania desliza que ahora sí está lista para firmar este acuerdo sobre minerales. Eduardo, te quiero preguntar por esto, por lo que está sucediendo en Arabia Saudí, también las exigencias de Vladimir Putin. ¿Quién va a tener que ceder más en esta negociación?
Bueno, todos están dispuestos a firmar la paz, pero bajo sus condiciones. Eso es así desde el día 1 de la guerra. Cualquier país está dispuesto a firmar la paz si todas sus condiciones son aceptadas. Lo malo es que se encuentran ante una negociación, y una negociación en la que están apareciendo interferencias importantes que condicionan la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema del ataque de los drones, una situación enrarecida en los Balcanes, la situación de Rumanía. O sea, es que podemos tener la guerra ahí al lado otra vez, en el Mediterráneo, ¿eh? O sea, quiero decir, hemos visto hemos visto hablar en la ONU a la señora Kala, hemos visto hablar a la presidenta de Kosovo, etcétera. Bueno, pues cada vez es que entran más personajes en este serial. Y por otro lado, hemos de tener en cuenta que las negociaciones en Arabia pues están bien, ¿no? Pero no dejan de ser los pequeños, los segundos figuras, ¿no? Los teloneros de quienes realmente están tomando las decisiones. Y tenemos a Trump, que se muere por conseguir una negociación en la que consiga tierras raras de los rusos y tierras raras de los ucranianos, ¿no? Y jugar ahí a quién hago más caso y en qué momento, ¿no? Para eso necesita una paz, ya está. Por otro lado, tenemos a una persona como Vladimir Putin, que en su ADN tiene la idea clarísima de que una frontera es aquello que se traza con sangre, ¿no? No existen fronteras con paz, excepto en África, y ya veremos las guerras que nos esperan en el siglo XXI precisamente por esa guerra de esas fronteras de tiralíneas que dejamos los países coloniales, ¿no? De todo origen. Pues Putin, desde luego, no va a ceder ni un centímetro de aquello que haya pisado una bota rusa. Igual que no lo hizo Stalin y igual que no lo han hecho a lo largo de su historia. Es que quien no entienda esto no entiende ni la manera de pensar rusa, ni el pueblo ruso, ni a sus gobernantes. No estoy hablando mal ni bien de ellos. Es un presupuesto que hay que tener en cuenta. Tenemos un negociador, una persona autoritaria, una persona sin ningún tipo de contestación en su país, como puede ser Putin, y por último tenemos a un hombre atenazado por el miedo y el ninguneo que es Zelensky. Porque, insisto, o sea, yo como europeo me gustaría saber si realmente la Unión Europea estaba al tanto de esa escalada de ataques sobre Rusia, ¿no? Parece que vamos ir de tender, por poner el ejemplo del tren, ¿no? Ir de tender de Estados Unidos, pues bueno, tiene cierta dignidad, ¿no? Al fin y al cabo es un gigante, ¿no? Pero que vayamos a remolque de lo que decida Zelensky, pues ya resulta patético, precisamente porque somos los únicos paganos que le quedan, ¿no? Con lo cual, sinceramente, yo creo que de Arabia no va a salir absolutamente nada y que estas tres personalidades, pues como decían en la película, solo puede quedar uno, que se salga con la suya. Y yo creo que el que más papeletas tiene hoy por hoy es Putin, porque Rusia lo necesita para cerrar esta guerra y concentrarse realmente en lo que le importa, que es el resort en Gaza y la reorganización tan curiosa que está habiendo en Siria, ¿verdad? Y responder al frente económico, cultural, comercial y de todo tipo, que es militar, que supone China hoy en día, ¿no? Con lo cual, pues acabará cediendo a los intereses de Putin, yo creo, Estados Unidos. Y Ucrania no le quedará más que remedio que tragar. ¿Por qué? Pues porque corre el riesgo de convertirse incluso en un Estado fallido, un Estado que desaparezca, ¿eh? Todos los países de alrededor, Rumanía, Polonia, etcétera, reclaman ciertos territorios históricos de Ucrania que se perdieron a lo largo de la Primera Guerra Mundial, que fueron disputados, etcétera. Son unas fronteras pues bastante laxas, además porque no hay accidentes geográficos que marquen claramente una frontera. Francia, España, los Pirineos, ya está. Pero esto es una inmensa llanura en donde incluso para orientar la artillería, los ucranianos tienen que construir montañas artificiales. O sea, que realmente es muy difícil definir las fronteras, ¿no?
más allá de donde lleguen tus armas. Y en eso está Rusia y en eso está Ucrania también. Y insisto, yo no me sorprendería en absoluto que se activasen otros frentes. Lo de Yugoslavia todavía no está cerrado, ¿eh? Siento decirlo, pero no está cerrado. Kosovo es un país que no fue reconocido por España en su momento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Serbia mira a Kosovo como la patria y origen de su Estado. Y Serbia tiene muy buenas relaciones con Rusia, ¿eh? Y si se siente empoderado, apoyado militarmente, etcétera, pues puede tocar bastante las narices a algunos países que ya son de la OTAN. Serbia es esa especie de isla entre países, pequeños países de la Europa del Este, que se han unido en unas condiciones casi con calzador, ¿no? Porque no cumplían en muchos casos los presupuestos ni económicos ni comerciales adecuados, ni de solvencia financiera, pero fueron asimilados precipitadamente para prolongar las fronteras de la Unión Europea. Luego me gustaría hablar, si no sale el tema, de la intervención de la señora Kala en la ONU, ¿no? Que ha sido verdaderamente bochornosa, a mi modo de ver, pero eso sí lo consideramos oportuno.